clases, bueno, y prácticamente en todo lo que queda de lo demás del curso, es revisar el sistema nervioso. Sistema endocrino, jóvenes. Significa hablar de glándulas. ¿Y cuántos tipos de glándulas conoce usted, Cano? Dos, Menciónelas. exocrinas y endocrinas. ¿No le he escuchado? Exocrinas y endocrinas. ¿En qué se diferencian ambas? La función que cumplirían las hormonas que producirían. Repita nuevamente, por favor. Las funciones que cumplirían las hormonas que producen. No está clara la respuesta. ¿Alguien que lo ayude? ¿Qué caracteriza a las endocrinas y qué otras a las exocrinas? Valeria Alarcón. Sin respuesta. Mariela Ticona. Arce. Hola, doctor, buenos días. Que las endocrinas vierten su contenido al torrente sanguíneo y las exocrinas exteriormente. Las exocrinas. Las exocrinas vierten su contenido exteriormente, como el sudor. Bueno, más o menos. Para redondearla en cuanto a las exocrinas. Ambas vierten hormonas. Unas tienen, las endocrinas no tienen conducto excretor, mientras que las exocrinas sí tienen conducto excretor. Y lo que en general caracteriza el sistema endocrino son ¿qué? Que son conjuntos de órganos y tejidos que se encargan de elaborar y secretar sustancias que se llaman hormonas. Y obvio, si se llama sistema endocrino, el tipo de glándulas es glándulas justamente endocrinas. ¿Y cómo trabajan estas glándulas? En respuesta a estímulos, y producto de esta respuesta es que liberan las sustancias que elaboran, que son las hormonas. Y lo otro, estas sustancias así elaboradas o el producto de sus secreciones se vierten directamente al torrente sanguíneo. Y para que esto ocurra, ¿qué tiene que tener en su superficie ambas estructuras glandulares? Altamente vascularizado, con alta capilaridad, la misma estructura glandular y los mismos vasos sanguíneos. Y a través de estos las hormonas se transportan, lo que en fisiología ustedes les dirán son las células diana o los órganos blancos a las cuales a mucha distancia van a actuar. Entonces, y parte de la medicina que se encarga específicamente, y hay la especialidad inclusive clínica, es la endocrinología. Entonces, como le preguntaba Janet, ¿quiénes participan en el sistema de homeostasis, equilibrio? Es justamente el sistema endocrino más la participación del sistema nervioso. Entonces, los tipos de glándulas ya las hemos comentado, las exocrinas, unas fabrican las hormonas y otras específicamente neurohormonas. Y del conjunto de glándulas endocrinas, que es lo que vamos a revisar, primero está la hipófisis, ubicado a nivel cerebral. Si seguimos descendiendo en la estructura corporal de nosotros, la siguiente glándula ubicada en la región cervical anterior es la tiroides. Seguimos descendiendo ya en la región cervical y torácica, mediastino antero superior, específicamente esta otra glándula, que es el timo. Seguimos descendiendo ya a nivel abdominal y justamente en el polo superior
de ambos riñones están las glándulas suprarrenales y adyacente, específicamente en su superficie posterior de los lóbulos tiroideos, están las glándulas paratiroides. Y la glándula pineal, que es una de las últimas glándulas en su revisión, se ubica a nivel cerebral. Entonces, como ven ustedes ahí, de acuerdo al esquema que les he colocado aquí, la hipófisis es quien dirige, quien comanda el funcionamiento de las demás glándulas. Las endocrinas prácticamente las hemos revisado. Y después hay otro grupo que son glándulas mixtas, donde están las últimas que hemos revisado, testículos y ovarios, incluyendo páncreas. Entonces, esto que les acabo de comentar en este esquema lo tienen representado acá. A nivel cerebral, hipófisis, y hacia atrás específicamente en la región más posterior del diencéfalo y también en la región más posterior de lo que es tercer ventrículo, está la glándula pineal. En la región cervical, la más voluminosa de las glándulas endocrinas, la tiroides, que en su región posterior tienen a las dos glándulas paratiroides, o pueden ser más. Única glándula que involuciona en la cronología temprana de la vida es el timo. Y adyacente a esto, en el polo superior de ambos riñones, están las dos glándulas suprarrenales. Páncreas son glándulas mixtas, al igual que ovarios y al igual que testículos. Entonces, la primera glándula que vamos a revisar es quien dirige prácticamente a las demás. Hipófisis. Aquí está la glándula, jóvenes. Esto es hemisferio cerebral, cuerpo calloso, cavidad del tercer ventrículo, cavidad del cuarto ventrículo, médula espinal, médula oblongada, protuberancia, cerebelo, región anterior o polo frontal de los hemisferios cerebrales y al revés, el polo o hemisferio occipital. Y aquí está la glándula, jóvenes, la hipófisis. ¿Y qué hueso viene acá? Jóvenes. Churacutipa. Churacutipa. Sandra Calapuja. ¿Sería el esfenoides? No te escucha bien. ¿El esfenoides? Vale. El esfenoide, jóvenes. Entonces, como características generales a esta glándula, como ya se los decía, tiene el sistema de control sobre las demás glándulas que ya les expliqué en uno de los esquemas. Luego, en su característica macroscópica y de superficie, está formado por dos lóbulos. No se ve muy bien acá, pero luego que los explico. El anterior es la adenohipófisis y la posterior la neurohipófisis. Y se describe que entre ambas superficies hay otra glándula menor que le considera el lóbulo intermedio o la parte intermedia. Esta glándula se caracteriza por tener una estrechísima relación con una porción del cerebro que se llama acá la región del hipotálamo. Entonces, veamos en sí con más detenimiento qué características tiene esta glándula. Esto es, ¿qué región del cráneo? A ver, ¿quién lo precisa? La señorita Chile. De Escobar Cabezas. Huesos jóvenes. Estamos recordando anatomía 1, que ahora sí debe recordar de todo lo que ven acá.
tiene relación con lo que vamos a revisar más adelante. Gonzalo Carpio. Voluntario o voluntaria. Nagaru. ¿Me están escuchando? Sí se escucha. ¿Quién contestó? Doctor, Escucho. doctor, ¿sería la base del cráneo? ¿Quién habló? Aranza, doctor. Muy bien, Aranza. Si es base de cráneo, Aranza, ¿cómo se llama esta parte de la base del cráneo? Esa es la división más gruesa e inicial que tiene la base del cráneo. La parte posterior inferior, la que señaló. Fosa craneal anterior, sigue usted, Aranza. Fosa craneal media y fosa Usted craneal misma, posterior. posterior. ¿Cierto? Cada uno tiene sus límites precisos, tiene huesos que conforman y tienen detalles anatómicos. ¿Así lo hemos revisado o no, Aranza? Sí, doctor. ¿Cuál es su apellido? Hernández. Hernández. Sí, Ya, doctor. Aranza del Pilar. Muy bien, buen recuerdo. ¿Y cuál es el hueso más central y que tiene una articulación sólida con el hueso más posterior de la base del cráneo? Aranza. El esfenoides, doctor. El esfenoides. Y antes dijeron también el esfenoides. Pues el esfenoides está acá, jóvenes. Y la hipófisis la tenemos acá, alojada en esa estructura de declive que hemos comentado esto en el cuerpo del esfenoides, que es la silla turca. Entonces, esa es la ubicación de donde se aloja la glándula hipófisis. Entonces, esta superficie donde se aloja, no solamente el hueso, porque después tiene la recubierta en su techo, digamos, en esta parte más superior, obvio que falta ahí, es la participación de la dura madre. Y la dura madre tiene un orificio por donde va a estar el tallo pituitario, que luego lo comentamos. Entonces se aloja en una estructura osteomembranosa que se llama silla turca. ¿Qué dimensiones promedio tiene esta glándula diminuta pero de tremenda importancia? Un diámetro transverso de 12 milímetros, un diámetro antero-posterior, por eso hemos recordado fosa craneal anterior, media y posterior, de 8 milímetros, y un diámetro vertical, o sea, hasta el fondo de la silla turca de 6 milímetros. Esas son las medidas promedio. Tiene un peso aproximado de 500 miligramos en el varón y 600 miligramos en la mujer. Y se habla, inclusive se describe de que el peso de esta glándula es mayor en la mujer multípara. Se estima hasta inclusive de 700 miligramos. Ahora ya ustedes vayan viendo algunas relaciones anatómicas a priori, como por ejemplo esto que está en azul, son los senos cavernosos. Y miren, esta estructura es un comportamiento especial que tiene el desdoblamiento de la dura madre, hoja más externa que tiene la recubierta de los hemisferios cerebrales, que se llama la tienda del cerebelo. Y todo esto que ven en azul, váyanse ubicando, jóvenes, no solamente es bueno aprovechar el esquema solamente para hipófisis, sino todo esto vamos a revisar más adelante. Estos son los senos cavernosos, que son, en buena cuenta, las venas de configuración especial de drenaje que tiene la masa encefálica. Esta es en una vista superior inferior. ¿Estamos? ¿Y qué pasa o cómo vemos a la glándula en sí en un corte sagital? Vuelvo a repetir, esto es anterior y posterior. Aquí estamos, jóvenes. Anterior, región nasal, la región posterior. Este es un corte parasagital que permite ver
permite ver estructuras diencefálicas, estructuras mesencefálicas, telencéfalo. Y aquí está el hueso que estamos comentando, jóvenes. Esto es parte del esfenoides. Este es el seno esfenoidal. Y prácticamente parte del techo del seno esfenoidal, que obvio está en el cuerpo del esfenoides, ahí está la ciática. Entonces, ahí se aloja, y aquí está ustedes viendo inclusive ya que las dos porciones características en cuanto a esto, porciones que tiene la hipófisis. Eso que está más oscurito es la adenohipófisis y lo más pequeño es la neurohipófisis. Y en el techo, ahí va a estar la recubierta que tiene la silla turca con la estructura que se llama dura madre. Entonces, vuelvo a repetir, esto es posterior y esto es anterior. Anteriormente, ¿con quién se relaciona la glándula hipófisis? Y esto quiero que lo escuchen bien, con el quiasma óptico. Y hacia atrás, con estas estructuras que ustedes están viendo ahí medias ovaladitas que se llaman los cuerpos mamilares. Cuerpos mamilares. Y esto que veían acá en esta vista superior que decía que se llama la tienda de cerebelo, que es dura madre, pues lo tienen acá, jóvenes. Y la dura madre es un repliegue de la dura madre, como ustedes están viendo ahí, que permite que individualizar, separar la estructura cerebelar y específicamente de los lóbulos occipitales del telencéfalo. Entonces, esto, acá no se ve muy bien, esto es esa hoja así, dispuesto. O sea, separa superiormente y medialmente los hemisferios. Esta hoja, jóvenes, se prolonga o se inserta en las apófisis clinoides posteriores y después hacerle como un diafragma ahí a la silla turca. Igual la hoja de este lado que está cortado. Luego, en otra vista, esta es una vista superior de la base del cráneo y esta es una vista inferior de la masa encefálica. Y la hipófisis la tenemos acá. Por delante el quiasma óptico es la decusación parcial del nervio óptico que está cortado aquí. Y hacia atrás están los cuerpos mamilares. Ahora, ¿por qué les decía que esto tiene importancia, estas primeras relaciones que tiene la hipófisis? Jóvenes, cuando hay la presencia de patologías que aumentan el volumen celular de esta glándula, una de las primeras manifestaciones en aparecer en el paciente son trastornos de tipo visual. ¿Y por qué? Aranza, a ver hasta dónde llega su especulación. Por la relación que está con el quiasma óptico. Vale. Les dije, jóvenes, que aquí hay una decusación parcial del nervio óptico. Y el nervio óptico viene de la retina. Pues transporta las sensaciones visuales. Y si se comprime esta parte del nervio, obvio va a traer una de las primeras manifestaciones, como les dije en el paciente, son trastornos visuales. Entonces el oftalmólogo no solamente debe conformarse con preguntarle qué tipo de alteraciones, sino debe sospechar la posibilidad de una patología de este nivel. Entonces, ubicación específica, y acá este es un corte diferente, jóvenes, este es un corte aquí. Lo que van a ver es un corte así horizontal a ese nivel. Y lo que se ve, ¿qué cosa es? Es parte de la silla turca, seno esfenoidal inferiormente. Lateralmente están los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, y específicamente con su lóbulo temporal, o también está ahí el lóbulo de la ínsula.
Aquí está la cavidad osteofibrosa. Todo este hueso, pero quien tapiza, quien cierra esto, ya se les dije, es la dura madre. Entonces, si tratamos de recordar en qué fosa craneal se encuentra la celda hipofisiaria o esta cavidad osteofibrosa, en la fosa craneal media. Y para hablar de las relaciones que tiene esta glándula, se las escriben en su anatomía de superficie 6 caras: superior, inferior, anterior y posterior, y sus regiones laterales. Entonces, considerando estas características de superficie de la glándula, ¿con quién se relaciona anteriormente? En su parte más superior, obvio, con la configuración que él tiene el seno esfenoidal, porque el seno esfenoidal como una fosa. Entonces, con su parte más superior está ahí. Y también más adelante con las fosas nasales, con la parte más superior. Hacia atrás, ¿qué tiene posteriormente la silla turca? La lámina cuadrilátera. Y la parte más superior de esta estructura, jóvenes, esta estructura que se llama protuberancia. Esto de acá. Luego, esto inferiormente, obvio, aquí sí se ve esta cara, es el piso de la silla turca, y aquí puede haber un remanente embrionario que es un surco, que es el surco cráneo-faríngeo, que es un remanente de la bolsa de Rathke o de la bolsa faríngea. Y superiormente va a estar en relación con el quiasma óptico, jóvenes, y con los cuernos mamilares que lo están viendo acá ustedes, superiormente. Aquí está el quiasma óptico y aquí los cuerpos mamilares hacia arriba. Ahora, en esta región también va a estar la cintilla olfatoria, que no se ve, acá lo tienen a la cintilla olfatoria ustedes. Esta es la cintilla olfatoria, este es nervio óptico. Y con las arterias cerebrales posteriores, que son ramas de la vertebral. También con la cerebral posterior, comunicante posterior. Lateralmente, jóvenes, lateralmente está en relación con esta estructura azulada que ven ahí, que son los senos cavernosos y inmerso dentro de ella la carótida interna. Y también otra relación anatómica importante que tiene a este nivel, en el seno cavernoso, obvio, la hipófisis, que es con el tercer par craneal. Y el tercer par craneal lo tienen acá. Listo, jóvenes, entonces ahí tienen la descripción de la anatomía de superficie de esta glándula madre en su cara inferior, superior, anterior, posterior, anterior y sus regiones laterales. Esto que ven acá, jóvenes, es así, la superficie configurativa que tiene la glándula. Pero, ¿cómo es la distribución en sí? Este es un corte sagital de lo mismo que hemos visto acá, jóvenes. Esto, en ese corte, magnificada la imagen. Ahí lo tenemos. Esto es anterior y esto es posterior. Esta es la protuberancia. Todo esto es glándula hipófisis. Este es el tallo pituitario. Un infundíbulo le llaman algunos. Anteriormente le dije quiasma óptico y superiormente también los cuerpos mamilares. Se sobreentiende que aquí está la silla turca, ¿no es cierto? Y si queremos identificar nuevamente las caras, esta es la cara inferior de la glándula, cara anterior, cara posterior, cara superior, y sus regiones laterales que no, por el tipo de esquema, no permite evidenciar acá. ¿Qué porciones tiene la glándula? Tiene un lóbulo anterior o adenohipófisis, que se caracteriza por tener
en su configuración células de tipo cromófilas y basófilas, rodeado de una amplitud de vasos. Esto es parte nada más de la relación que tiene desde el punto de vista vascular. La secreción o las hormonas de esta porción de la hipófisis es la que se encarga de regular el desarrollo, el crecimiento del tejido conjuntivo y el óseo. Luego, hacia atrás, está el lóbulo posterior o la neurohipófisis. Y se dice de que la neurohipófisis prácticamente que es quien constituye prioritariamente el tallo hipofisiario, y después esto va a tener con los núcleos de él, o con algunos núcleos de él, esta región que se llama el hipotálamo. Luego, y se dice inclusive que a las hormonas que vierte la neurohipófisis o lóbulo posterior no se elaboran acá, sino vienen del hipotálamo, y que solamente la neurohipófisis serviría de almacenamiento de las hormonas ya producidas a nivel del hipotálamo en unos núcleos que luego lo vemos. E interpuesto entre los dos está el lóbulo medio pars intermedio, que se le describe como una estructura constitutiva de características similares a las que hemos comentado a la adenohipófisis, o sea, que tiene células cromófilas, basófilas. Esto mismo, jóvenes, para explicar mejor cómo es la adenohipófisis y cómo la neurohipófisis. Embriológicamente esto deriva del endodermo. Entonces, ahora, en detalle de esta adenohipófisis, dice, lo más anterior es la pars distalis, y esta es la pars intermedia, tiene una sola fibrosa, y con lo que se prolonga hacia arriba es la pars tuberalis. Este es el lóbulo medio. Y esto es en sí la neurohipófisis, o también le llaman proceso infundibular, en que va a constituir, como les decían antes, el tallo hipofisiario. Neurohipófisis. Entonces, este tallo hipofisiario, que dicho sea de paso, también tiene un orificio así de estas características, la dura madre que lo recubre así, y que está insertada en gambas apófisis clinoides anteriores y posteriores de la silla turca. ¿Qué pasa, jóvenes? Tiene influencia de núcleos específicos de la región del hipotálamo. ¿Y qué núcleos específicos? Núcleo supraóptico y paraventricular. Se dice que las hormonas que produce o que están en la neurohipófisis provienen fundamentalmente de estos dos núcleos hipotalámicos. Entonces, estas son vías de estimulación en feedback. O sea, por eso le dicen como un almacenamiento. O sea, hay menos cantidad, nace el estímulo para que, digamos, nuevamente produzcan estos neurohormonas, estos dos núcleos del hipotálamo. Y ya que estamos en producción de hormonas, al final, ¿para qué les hemos explicado esto de dos porciones de la hipófisis, una anterior adenohipófisis, la posterior neurohipófisis? Jóvenes, les dije que esto prácticamente dirige a las demás glándulas endocrinas. Y la influencia que tiene es esta, jóvenes. Nuevamente tenemos a la glándula aquí, acá con estructuras que las permiten diferenciar la región anterior o adenohipófisis, y esta la región posterior o neurohipófisis. O hipófisis anterior también le llamo. ¿Qué elaboran o qué sustancias estimulantes elaboran esta porción de la hipófisis? La hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento, ¿sobre qué otra glándula va a influir? A ver, de lo que hemos comentado hasta ahora. Diego Delgado.
sobre la glándula tiroides, jóvenes. La glándula tiroides. Fundamentalmente. A través de esta otra hormona, que es la hormona estimulante del tiroides. ¿Sobre quién más influye las hormonas que elabora la adenohipófisis? Sobre las suprarrenales a través de una sustancia que es la adrenocorticotropina. ¿Influyen sobre lo que es testículos y ovarios? Sí. Las hormonas gonadotrópicas, folículo-estimulante o luteinizante. Y otra de las sustancias que elaboran es la prolactina para el trabajo de la producción de leche cuando la mujer ha terminado su periodo de gestación. Mientras que en el lóbulo posterior están dos sustancias, la oxitocina a través de luego va a estimular a la vasopresina y esta es la hormona que fundamentalmente va a contribuir al trabajo del parto, a la contracción uterina. Y la hormona antidiurética para mantenernos en el balance o equilibrio corporal en cuanto a líquidos y cuando hay, digamos, alteración de esta glándula se va a producir, de esta hormona, obvio, sobre el riñón se va a producir una enfermedad que se llama la diabetes insípida. Y cuando hay una sobreproducción de la hormona de crecimiento, va a desencadenar una enfermedad que se llama la acromegalia. Cuando la persona tiene dedos en las manos, exageradamente pronunciados. Entonces, si tratamos de hacer un cuadro sinóptico rapidísimo de estas diferentes sustancias, entonces la primera que tiene la adenohipófisis es la hormona de crecimiento, y esta hormona de crecimiento va a estimular al hígado, va a estimular el crecimiento del cartílago y huesos, como se lo comenté. Luego está la hormona estimulante del tiroides, que en endocrinología se le llama la tirotropina o simplemente TSH. Y esta también va a participar en la maduración del tejido óseo y conjuntivo. La hormona folículo estimulante o FSH sobre las gónadas masculinas o femeninas. La hormona luteinizante, igualmente para el proceso de la maduración o la maduración del ovocito. La prolactina para la producción de leche. La hormona adrenocorticotropina o ACTH para el funcionamiento adecuado de las glándulas suprarrenales. Luego está la hormona melatonina estimulante, melanocito estimulante, que influye sobre la estructura de la masa encefálica. Y estos son donde actúan, ¿no? La oxitocina, ya se los comenté, para el desencadenamiento del trabajo de parto, va a favorecer la contracción uterina, y la hormona antidiurética o vasopresina en las glándulas renales. Ahora, dijimos que una de las características para el comportamiento que caracteriza a las glándulas endocrinas es que ambas superficies son altamente vascularizadas. Entonces, ¿quiénes irrigan a esta glándula? Son ramos provenientes de la carótida interna. Ya la carótida interna la tienen acá. Y las arterias que se derivan de esta carótida interna son las arterias hipofisiarias superiores y las arterias hipofisiarias inferiores. Y las venas, como ustedes están viendo ahí, obvio, el flujo es al revés, de la glándula hacia los vasos en este caso, masa encefálica, y los vasos o venas, no se llaman venas, sino son los senos cavernosos que lo tienen ahí o que les he mostrado en este esquema de acá. Eso que ven en azul, eso es seno cavernoso, que son varios. Ahí está el seno cavernoso a nivel de la base del cerebro. Y la capilaridad, jóvenes, la capilaridad es así. Igual, el hipofisiario superior y lo inferior, y aquí está la capilaridad para que se vierta el material elaborado bien en la porción anterior o posterior de la hipófisis. Ahora, esto es en cuanto a arterias y venas. Y en cuanto al drenaje linfático, jóvenes,
hay opiniones divididas. Uno dicen que sí tiene estructura linfática y otro dicen que definitivamente no tiene estructura linfática la glándula hipófisis. Entonces, esa es la información que se tiene respecto al drenaje linfático. Entonces, jóvenes, hasta ahí esta primera glándula madre quien comanda prácticamente el funcionamiento del sistema endocrino. Es factible que se puedan producir enfermedades producto del mal funcionamiento de esta glándula, sí, jóvenes. Puede producirse gigantismo, la acromegalia que ya se los comenté, el enanismo cuando no hay un trabajo adecuado de la glándula tiroides, un síndrome de Simo, el síndrome de Froelich, que consiste en una distrofia adiposo genital. Generalmente quien sufre de esta enfermedad tiene la acumulación de tejido adiposo en la región central, por eso se llama obesidad central, y también de la diabetes. Un ratito, por favor. Bueno, dígame usted. Sí, dígame. Uy, pero ahora en la mañana no voy a poder. Justo tengo clases virtuales ahorita. A las 5:30 puede ser en la tarde. Sí. Ya está. Ya está bien. Ya está bien. Hasta luego. Hasta luego. Esto ya lo revisarán con calma ustedes en sus cursos que vienen más adelante. Ahora, es factible revisar, evaluar mediante exámenes esta glándula jóvenes, sí, o bien una radiografía de incidencia lateral. Esto se ve la silla turca y también se va a ver pues si es que hay un crecimiento del volumen salar. Estos son estudios ya de resonancia magnética o tomografía, que son los que actualmente se manejan y permiten evaluar mejor estas estructuras que estamos comentando. Entonces, ahí la revisión de la primera glándula, jóvenes. Siguiente, vamos a ir en sentido así, ordenado, y al final vamos a tocar a la glándula pineal que está en la masa encefálica. Tiroides. Acá la tenemos a la glándula, jóvenes. Esa es la configuración normal. Ubicación específica, ya se las comenté, en la región anteroinferior de la región cervical. Y el nombre justamente de esta glándula deriva de qué? Por la relación o por la cercanía que tiene con este cartílago tiroides. Dimensiones promedio, transverso de 50 a 60 milímetros a nivel de los lóbulos, dimensiones de 18 a 20 milímetros. El espesor que tiene el istmo, así se llama esta porción horizontal de la configuración de la glándula, de 6 a 8 milímetros y un peso promedio de 25 a 30 gramos. Y se dice que en la mujer esta glándula, tan igual como la hipófisis, tiene mayor volumen, aumenta el volumen durante el ciclo menstrual, durante la gestación. Y cuando aumenta más de volumen, jóvenes, ya esto sí es proceso patológico, cuando hablamos de bocio. En cuanto al color, tiene un color gris, rosado o amarillento, de consistencia generalmente blanda, y la consistencia blanda debe justamente que en su configuración interna tienen vacuolas. Eso es lo característico en la conformación interior de la glándula tiroides. Ahí la tienen a la glándula, jóvenes, tan igual como se las he mostrado aquí, pero aquí ya con otras estructuras en esa región cervical, para poder hablar qué relaciones tienen esta diferente configuración externa que hemos comentado. Primero, ¿cómo se mantiene esta glándula en esta porción de la región cervical? Tiene una vaina de tejido fibroconjuntivo.
o lo que también le llaman la bolsa tiroidea. Y que esta bolsa que engloba hacia toda la superficie de la glándula tiene elementos de sujeción hacia el cartílago cricoides. Y a través del ligamento suspensorio tiroideo y lateralmente esta misma estructura capsular se adhiere laxamente a las estructuras vasculares de la región cervical anterolateral. Y hacia atrás se va a adherir en la superficie anterior de los anillos traqueales con los cuales tiene relación. Y también lateralmente con las estructuras faringoesofágicas. Como les dije, su configuración es cuerpo o istmo y dos lóbulos. Esta porción horizontal, digamos, entre comillas, de la glándula, que es la ístmica, generalmente tiene relación con la superficie anterolateral del segundo y tercer anillo traqueal. ¿Ya? Ahora, esta región ístmica tiene relación anterior ¿con quién? Con la fascia cervical, vasos sanguíneos que hay a este nivel y piel. Y hacia atrás ya se los dije con los anillos traqueales. El borde superior es de concavidad inferior y está en relación o mira, o algunos dicen, al cuarto anillo traqueal. Mientras que el borde superior del seísmo es diferente a la configuración del inferior. ¿Por qué? Porque es más amplio en su configuración y con relativa frecuencia suele aparecer entre la unión de la región más lateral del istmo con este borde del lóbulo izquierdo, esta superficie glandular jóvenes, que la describen como el lóbulo piramidal. Y este lóbulo piramidal tiene diferente longitud, puede llegar al borde inferior del cartílago tiroides, puede sobrepasar este borde inferior o puede llegar inclusive al agujero ciego, que es la zona de donde migra la glándula tiroides desde el punto de vista embriológico. Eso en cuanto a longitud. Luego, en cuanto a la forma, siempre la base de implantación que tiene el istmo de la glándula es más ancho en comparación de su región superior, y esta región superior inclusive puede ser así, bilobulada. Entonces, a esto que le llaman el lóbulo piramidal o lóbulo de la Laulette, no es otra cosa que también es una parte de la glándula tiroides, pero no el 100% de individuos tienen esta superficie o lóbulo piramidal o de Laulette. Algunos inclusive a esta porción de la glándula la consideran como una glándula tiroidea accesoria. Entonces, eso en cuanto a configuración del istmo. De la estructura lobular. Tiene una cara anterior. Esto está bastante en relación con la región posterior de la aponeurosis. Y en relación también con los músculos que hay en esta región, infrayoideos o suprayoideos. Luego en la región lateral, obvio va a estar en relación con los vasos sanguíneos y músculos también de esta región. Y en su parte interna, jóvenes, los lóbulos se relacionan marcadamente con lo que es laringe y tráquea. Y la base generalmente es convexa. Se describe que en estas porciones inferiores más romas de los lóbulos tiroideos tienen relación con el quinto a sexto anillo traqueal. Y el polo más superior de estos lóbulos se relacionan con la región inferior, pero más posterior de este cartílago tiroides. Entonces, ahí, jóvenes, la ubicación, cómo se mantiene en posición anatómica esta glándula, porciones que tiene la porción ístmica de los lóbulos, con relativa frecuencia este lóbulo que les comenté, el piramidal, y las relaciones anatómicas de tanto del istmo como de los lóbulos.
Esta región anterior, que es mejor identificable en cuanto a sus relaciones anatómicas, está en relación con quién? Con la misma cápsula fibrosa que recubre a la glándula, tejido celular subcutáneo más exteriormente y la piel. Entonces, por esa relación que tiene así, cuando se desplaza la tráquea o se desplaza la laringofaringe, como que también desplazan a esta glándula, por esas relaciones de adherencia que tiene con la cápsula tiroidea. Por detrás, ¿a quién va a tener? A la faringe y al esófago. Entonces, estas porciones jóvenes, pero hacia atrás. Entonces, por eso se dice que cuando hay un crecimiento exagerado de la glándula, por esta relación que les acabo de comentar, puede trastornar o producir un mecanismo de disfagia, que es la dificultad en la progresión de los alimenticios. Hoy aquí está con las relaciones anatómicas que le comenté desde el punto de vista muscular y desde el punto de vista vascular. Ahora, es bueno tener en consideración, aquí la glándula, el lóbulo específicamente del lado derecho ha sido traccionado antero y medialmente para poner en evidencia a jóvenes este anello que es importante, que se ubica en esta región posterior de la glándula tiroides, que es necesario, importantísimo tener en consideración cuando se hace cirugía de esta región. Es el nervio laringio recurrente que transcurre a través de este espacio, que es el espacio o surcotráqueo esofágico. Esto es una vista posterior, jóvenes, y es justamente vista posterior no solamente para la glándula, sino para la faringe, lo que es el esófago. Pues ahí para que vean la relación anatómica de esta porción de los lóbulos tiroideos con la faringe y el esófago. Entonces, cuando un crecimiento exagerado, esto que se llama bocio, puede comprimir porción inferior de la faringe o porción superior del esófago y traducir esos trastornos que les he comentado de la deglución del bolo alimenticio. Y en su región posterior también ambas glándulas como que recepcionan a estas dos glándulas pequeñitas que son las glándulas paratiroides superior e inferior. Y en cuanto a el esquema este que está en el texto que figura como base para ustedes, permite entender mejor las relaciones anatómicas de su región anterior, posterior y lateral. Entonces, esta es la glándula, jóvenes. Estos serían los lóbulos, un corte horizontal por si acaso de la región cervical. Este es el istmo en la glándula tiroides. Y les dije que lo que mantiene en posición anatómica es un tejido fibroconjuntivo, que se llama la bolsa o vaina tiroidea o peritiroidea. Esta es la bolsa. Pues por delante de eso va a estar la aponeurosis cervical media, que está en relación con los músculos infrayoideos. Lateralmente en relación latero y posteriormente con los vasos, con la cabeza, la triada vascular importante, esto carótida interna, yugular interna y nervo vago. Y posteriormente va a estar en relación con la tráquea y más hacia atrás, por supuesto, con el esófago. Es lo más posterior de los lóbulos tiroideos. Entonces, hasta ahí la configuración de la glándula, sus relaciones anatómicas. ¿Quién irriga a esta glándula? ¿O quiénes irrigan a esta glándula? Una rama es la tiroidea superior. ¿Rama de quién es? Isabel Condori. Isabel, Sí, doctor. Buenos días. buenos días. Bueno, la glándula tiroides se va a encontrar
irrigada por las arterias tiroideas. Se ve que no estás atenta. Entonces, ya estoy yo describiendo la irrigación de la glándula tiroides. Y hablé que una de las ramas que irriga es la tiroidea superior. La pregunta es, ¿rama de quién es la tiroidea superior? De la carótida externa. Carótida externa. Y ahí lo tienen jóvenes. Dos tiroideas superiores que fundamentalmente se dan por los polos superiores de los lóbulos. Y luego están las tiroideas inferiores, que son ramas del tronco tirocervical. Igualmente se dan por la superficie entre la unión de los dos tercios superiores y tercio inferior de los lóbulos tiroideos, y entre ambas después forman una vasta superficie de anastomosis entre los diferentes ramos que se desprenden de estas dos arterias en la región anterior, posterior, tanto de los lóbulos como del cuerpo o del istmo de la glándula. Y si tiene irrigación jóvenes, tiene drenaje venoso. Y el drenaje venoso prácticamente siguiendo la misma estructura de distribución de las arterias. Entonces serán por las venas tiroideas superiores, se habla de una tiroidea media y sí hay la presencia de una tiroidea inferior que desemboca en los troncos venosos microcefálicos derecho o izquierdo. Y la inervación jóvenes, y aquí está la faringe se caracteriza por tener un plexo faríngeo y ramitos provenientes de ese plexo son los que se van a encargar de irrigar a la glándula, pero también participan ramos provenientes del nervio, del décimo par craneal del hipogloso y también la participación de filetes del sistema nervioso vegetativo. Listo, jóvenes, hasta ahí glándula tiroides. Ahora, si producto del no funcionamiento adecuado de la hipófisis hay alteraciones, pues también en la glándula sí hay alteraciones. Pero más o menos tratando de compilar lo que hemos hablado de tiroides, esta es una vista posterior, por eso es que se adhiere a la tráquea. ¿Dónde está localizado? En la parte, ya les dije, anterior inferior de la región cervical y en relación con la superficie del istmo anterior de los cartílagos segundo y tercero de la tráquea y lateralmente también con la tráquea, llegando este lóbulo inferior hasta el quinto o sexto anillo traqueal. Y esto también relacionado con lo que es faringe y esófago. Las hormonas que elaboran esta glándula tienen que ver fundamentalmente sobre lo que es el metabolismo del crecimiento y desarrollo. O sea, quien tenga deficiencia de esta glándula va a ser un cretinito. Ahora, recurso fundamental para el trabajo de estas glándulas jóvenes, o el insumo, si es que quieren, es el yodo. Si es que no hay yodo, jóvenes, no va a tener el insumo adecuado para el trabajo de estas glándulas, cuya característica ya les dije que es predominantemente de vacuolas. Entonces, es fundamental el consumo de yodo. Y antes habían zonas endémicas en nuestro país que eran carentes de yodo. Entonces la forma de contrarrestar esto es que ahora ustedes se han percatado, toda la sal que hay en el mercado tiene su porcentaje de yodo adherido. Como tratando de cubrir los requerimientos mínimos básicos para el trabajo de esta glándula. Enfermedades desencadenantes producto de alteración en más o en menos de la glándula tiroides, tenemos el hipertiroidismo, cuando digamos hay un trabajo exagerado de la glándula y tiene comportamientos especiales en el individuo, como por ejemplo la caída del cabello, el cabello seco, que es más predominantemente en las damas, y en las damas inclusive puede producirse menstruaciones más seguidas y profusas. Luego la piel es seca y generalmente son de tendencia delgada por un excesivo metabolismo que tiene. La enfermedad de Graves-Basedow, que es al revés, el hipotiroidismo también es al revés,
y una alteración que es autoinmune, es la tiroides de Hashimoto. Todo esto lo van a revisar ustedes en sus cursos de más adelante, medicina interna, endocrinología, etc. Siguiente glándula, jóvenes, estas dos pequeñitas que están ubicadas en la región posterior, la región media e inferior de los lóbulos tiroideos. Son las glándulas paratiroides. Glándulas a la manera de corpúsculos definitivo, como si fuesen una confusión o parte configurativa de la misma glándula tiroides, pero que tienen que ver fundamentalmente con el metabolismo del calcio. Metabolismo del calcio. De eso se encargan estas glándulas. Les dije la ubicación. En cuanto a longitud, jóvenes, tienen una longitud promedio de 6 milímetros, un ancho de 4 y solamente un espesor de 2 milímetros. Se dan buena cuenta, el diámetro promedio total no es más de medio centímetro. Ahora, si hemos comentado que la glándula tiene una cápsula, se describe de que generalmente la ubicación de estas glándulas es por fuera de la cápsula que recubre a la glándula tiroides. Y a pesar de ser diminutas estas glándulas paratiroides superior, paratiroides inferior, si tiene que ver con el metabolismo del calcio, jóvenes, también tiene que ver con lo que es la permeabilidad de la pared celular. Y tan importante es esta glándula, jóvenes, que cuando, digamos, si por alguna circunstancia se hace una tiroidectomía total y no se tiene reparo en conservar estas glándulas, puede ocasionar inclusive la muerte del paciente. Y cuando hay una carencia del trabajo de estas glándulas, se pueden producir laringoespasmos, traqueoespasmos, inclusive espasmos intestinales, esto o ataques convulsivos. ¿Quién irriga esta glándula? Generalmente son ramitos provenientes de las mismas arterias que se encargan de dar irrigación a la glándula tiroides, tiroidea superior y tiroidea inferior. Pero se dice que la irrigación es totalmente independiente, fundamentalmente para la paratiroides que está en la región superior. Ahora, vuelvo a repetir, cuando se trabaja tiroides se tiene que tener mucho cuidado con dos estructuras: glándulas paratiroides y nervio laringio recurrente. Ahora, ¿pueden haber más de estas 4 glándulas de esta localización característica? Sí, jóvenes. Y a eso se llaman glándulas paratiroides accesorias. Entonces, ahí tienen, jóvenes, ya con más relaciones anatómicas. Miren, esta es una vista lateral de esta región cervical, cartílago tiroides, cricoides y los anillos traqueales. Estos son los lóbulos, o uno de los lóbulos tiroideos traccionado medialmente, y se describe de que esta glándula paratiroidea inferior es la que tiene irrigación más independiente. Entonces, hasta ahí paratiroides. Seguimos descendiendo. Nos vamos a la región cervical inferior y región superior del tórax. Y es hablar de esta glándula, jóvenes. Estamos en la región, este es parte de la región cervical y esto definitivamente es torácica y específicamente la ubicación es mediastino anterior. Y en cuanto a su anatomía de superficie, se le compara como si fuese a la manera de un uso así alargado. Y generalmente es tabicado o bilobulado en su región superior. Y como que estas dos se juntan, conformando así el cuerpo de la glándula.
Entonces, por esta configuración se habla de un cuerpo, de la glándula, de las porciones lobulares, de una base y de los extremos. Ahora, en cuanto a la extensión o tamaño o volumen de esta glándula, generalmente en niños y en el adulto joven, y más en los niños jóvenes, tiene mayor volumen. Y en cuanto al color, es un color rosado en niño y amarillo en el adulto. Y es amarillo en el adulto porque esta estructura glandular, a medida que se avanza en la cronología, involuciona esta glándula. Y el tejido glandular característico que hay en niño, ese mismo tejido ya en el adulto es reemplazado por tejido adiposo, por esa coloración. Ahora, tiene una cronología inversa el volumen con la cronología. Por eso se dice que en el recién nacido apenas pesa 12 gramos y alcanza su máximo desarrollo entre 35 y 40 gramos en la pubertad. Cuando se llega a un promedio de edad de 25 años, la glándula ya involuciona. Involucionar significa decrecer, disminuir en tamaño. Entonces, a la edad de 25 años solamente ya pesan 25 gramos. Entonces, como que desaparece esta región cervical y netamente queda la configuración torácica. Luego, a la edad promedio de 60 a 70 años ya hablamos solamente de un peso de 15 a 6 gramos. Pero no solamente disminuye en peso, sino también cambia la configuración por la razón que les he explicado hace un momento. Ahora, en cuanto a la estructura interna, tiene una porción medular y una porción cortical externamente. Está tabicado a la manera de trabéculas, producto de la invasión de la cortical sobre la medular, donde están las células tímicas. Generalmente en la zona cortical es donde están las células, mientras que la médula se caracteriza, o sea, la parte más adelante se caracteriza por tener las células degeneradas. Degeneradas significa que ahí va a estar predominantemente el tejido adiposo en el adulto mayor, y a eso le dan la denominación de los corpúsculos de Hasal a este nivel. Si hemos comentado estructuras de fijación para la tiroides, pues esta glándula también tiene estructuras de fijación. Tiene adherencias superiores o a través de tejido conjuntivo laxo en el polo inferior de lo que son las glándulas tiroideas, por eso se habla de un ligamento timotiroideo. Hacia atrás está en relación con el tejido laxo que recubre a la tráquea, vasos sanguíneos y también el pericardio. Y adelante también adherencias laxas con lo que es la superficie posterior, superior del esternón. Y en cuanto a relaciones anatómicas jóvenes de esta glándula, su cara anterior va a estar en relación con los músculos infraoideos en sus porciones inferiores, la aponeurosis cervical media, ya no la superficial, y con la piel, obvio, cuando estamos en la región cervical. Su parte más inferior y lateral va a estar en relación con el quinto hasta el séptimo cartílago intercostal. En esta región, si consideramos la región anterior de la configuración de la caja torácica, va a estar en relación con la arteria mamaria interna. Esas son las relaciones en su cara anterior. Y en su cara posterior, obvio, va a estar en relación con la tráquea, con el pericardio a este nivel, con los grandes vasos, que ustedes lo están evidenciando ahí, y también con las aurículas a este nivel. Y por detrás mismo van a estar los nervios cardíacos, el frénico y los troncos brachiocefálicos, fundamentalmente el del lado izquierdo, que lo oculta prácticamente. Tiene los bordes laterales, estos polos afilados que, digamos, en el niño puede llegar hasta la región cervical o más,
Funciones que se le asignan, por supuesto, hasta la pubertad, donde tiene su máximo desarrollo esta glándula, es una función eritropoyética y leucopoyética. ¿Quiénes se encargan de dar irrigación a esta glándula? Obvio, ramitos provenientes de la tiroidea inferior y de la mamaria interna. Y también ramitos provenientes directamente del tronco brachiocefálico derecho. Drenaje es a través de las tiroideas inferiores o de la mamaria interna. Inervación para el mecanismo excitatorio, filetes provenientes del sistema nervioso vegetativo, específicamente del simpático, y si son inhibitorias, dependientes del décimo par craneal. Entonces, aquí se mejora la glándula, por supuesto que ese es el espesor mayor que tiene, su cara anterior específicamente, bordes laterales, base y vértice. ¿Y cómo se ve en una región, perdón, una vista lateral? Acá, jóvenes. Acá ya la glándula está involucionada. Y acá están viendo a la arteria mamaria interna. Entonces, ese es otro ramito que contribuye a la irrigación de esta glándula. Pueden venir en ramitos provenientes de la subclavia. Pues hasta ahí, jóvenes, esta estructura glandular ubicada en la región cervical y torácica, si es que es niño, o solamente torácica en el mediastino anterior, si es adulto. Ahora nos vamos a la región abdominal, jóvenes. Riñones ya lo hemos revisado. Páncreas también. Eso debe revisarse en digestivo. Y lo que vamos a hablar es este de acá que apenas se ve, jóvenes. Glándulas suprarrenales. Y yo pregunto entonces, ¿cuál es la ubicación que tienen las glándulas suprarrenales para que me dé respuesta Paula Regina? Doctor, ¿me puede repetir la pregunta? Que estabas tomando desayuno, seguro. Confiesa. Un poquito. Provecho. Gracias. Servido. No invito. La pregunta es, ¿dónde están ubicadas las glándulas suprarrenales? Esa era la pregunta. Con respecto a qué, a la columna vertebral o... Como lo entiende usted, señorita. En la descripción es una sola la ubicación. Cuando yo pregunte relaciones anatómicas, sí, cambia la figura. Alonso Franco. Alonso Franco. No quiere hablar. Maggie Hill. ¿Me escuchan o no? Jóvenes, ¿me escuchan o no? ¿O no quieren escucharme? Sí se escucha. Entonces responda, pues, Maggie Hill. No quiere responder. Anel de Los Ángeles, Gómez. Noelia Natalia González. Fernanda Montserrat de la Esperanza Grendi Carvajal.
Arelis Marisol Gutiérrez Cali. Buenos días, doctor. ¿Usted, Arelis? Arely, sí. Buenos días, señorita. ¿Su respuesta? ¿Te encuentran encima del riñón? ¿Perdón? Encima de los riñones, profesor. Encima de los riñones. Yo te entiendo, pero Es superior. a ver si alguien lo precisa mejor. Aranza. En la parte posterior de la cavidad abdominal. Bueno. Jóvenes, esto En el hemos polo superior. ¿Quién habló? ¿Quién Caroline habló? Cantú. ¿Quién habló? Caroline Cantú. No lo escucho bien. Cantú, doctor. Ah, uh, Caroline. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, ¿Cuál es tu respuesta, buenos Caroline? días. En el polo superior de los riñones. Vale. Polo superior de ambos riñones. Esa es la descripción de ubicación, jóvenes. Cuando yo les pregunte cuál es la relación que tiene con el peritoneo, cuál es la relación que tiene con la columna vertebral, con la cava, con la aorta, cambia la figura. Para eso hemos estudiado riñones, pues. Si hemos hablado de los riñones que tiene una cara anterior, una extremidad inferior, una extremidad superior o polo superior, un borde lateral o externo, un borde medial o cóncavo donde está el pedículo renal. ¿Eso lo hemos estudiado o no, Caroline? Sí, Caroline. doctor. Bueno, jóvenes. En vista más grande. Sí, doctor, sí le respondí. No está bien, hija. Quien, digamos, sí guarda la ubicación así específica de polo superior nada más es la glándula suprarrenal derecha por la forma que tiene esta glándula. Mientras que la glándula suprarrenal izquierda, esto tiene forma de pirámide, suprarrenal izquierda, tiene la forma de una coma, obvio invertida. Entonces, por esta configuración, su base es más amplia y no solamente ocupa el polo superior, sino invade parte de lo que es el borde medial o cóncavo. ¿Estamos? Entonces, pero en la descripción general, como lo he dicho, yo hago esa aclaración, polo superior de ambos riñones. Peso promedio, 95 gramos en el recién nacido y 12 gramos en el adulto. Tiene una configuración cónica, como lo están viendo ustedes ahí, a la manera de cono. Pero este es más válido para el del lado derecho y no tanto para el del lado izquierdo. Entonces, de ser así, se describen caras, anterior, posterior, bordes. Las dimensiones promedio que se describen para estas glándulas son de longitud vertical de 30 a 40 milímetros, un diámetro transverso de 30 milímetros y un diámetro antero-posterior de 4 a 6 milímetros. El color es de un color rojo amarillento. En cuanto a la ubicación y la forma, ya se las he comentado. Ahora, ¿tiene elementos de fijación las dos glándulas? Sí, jóvenes. Primero, que tiene una adherencia laxa en el mismo polo de ambos riñones. Pero que esta adherencia laxa inclusive permite que se haga una nefrectomía y fácilmente se desprende esta superficie renal de la superficie basal.
en este caso de la suprarrenal derecha. Pero el elemento más importante que tiene de fijación es que está en una celda. Y que esta celda dice que la comparte también con lo que es, como lo hemos escrito, ¿no? Con la celda que es la fascia renal. Pero aparte de esa fascia configurativa, así tan igual como se las hemos comentado de los riñones, ¿qué tiene? Un ligamento suprarreno cava que se va del polo superior a la región lateral, que la cava que está cortado acá. Y en el otro lado se habla de un ligamento suprarreno aórtico. Y después hay otro ligamento ya en la región más posterior del suprarreno diafragmático en el lado izquierdo y de un suprarreno hepático para la cara visceral del hígado. Ligamento hepatorrenal, por eso hemos hablado. Ahora, las relaciones anatómicas van a variar, bien se trate de glándula suprarrenal derecha o izquierda. Para poder entender de las relaciones se habla de una cara anterior, posterior, una base, un vértice y bordes. Entonces, en base a esto, hablemos un poco de las relaciones anatómicas y específicamente empecemos con la del lado derecho. Su cara anterior se caracteriza por ser plana y en su configuración externa tiene un surco que no se ve acá donde se va a implantar la vena renal, recubierta de peritoneo y también en relación con la cara visceral del hígado y ligamento coronario que está más a fondo. La cara posterior, la que no se ve muy bien, va a estar en relación con las regiones laterales de la última vértebra dorsal y la primera lumbar. Y un surco venoso que hay así. La base, que es de una forma así cóncava, para que se amolde a la superficie convexa que tiene el polo del riñón. También tiene una zona diafragmática de ese nivel. Mientras que el borde interno está en relación con la vena cava inferior. Y a través también de ese ligamento que les he comentado. Y también acá hay la presencia, no se ve en el esquema, de un ganglio semilunar derecho. Y hacia atrás, desde el punto de vista arterial, está el tronco celíaco. Entonces, esas son las relaciones anatómicas de la glándula suprarrenal derecha, considerando esas superficies, cara anterior, posterior, base y vértice. ¿Y cómo son las relaciones en el lado izquierdo? La cara anterior falta aquí, jóvenes, falta aquí el estómago. Entonces va a estar en relación con la tuberosidad mayor del estómago y con la transcavidad de los epiplones. Y específicamente de las vísceras contenidas en la transcavidad de los epiplones, con esto, con la cola del páncreas. Como que se interpone a ese nivel en la cara anterior. La cara posterior es prácticamente la misma que hemos comentado de las relaciones anatómicas que tiene la glándula suprarrenal derecha. La base, igualmente cóncava. Esto, y en relación con el polo superior del riñón, digamos, también tienen el tejido conjuntivo laxo, ese que les comenté. Su borde interno, como ustedes están viendo ahí, en relación con la aorta y ese ligamento suprarreno aórtico y el ganglio, si hemos escrito un ganglio semilunar derecho en otro lado, pues aquí a este nivel va a estar el ganglio semilunar izquierdo. Eso es la configuración de su anatomía de superficie. ¿Y qué caracteriza al interior de esta glándula? Y la conformación interna, este esquema nos permite evidenciar que es un corte adecuado para ver la configuración de la interna de la glándula. Lo externo es la corteza, que tiene un origen embriológico diferente a la médula. Esta corteza se origina del mesodermo, mientras que la médula se origina del ectodermo. ¿Y qué hay en la corteza? O sea, lo más externo. Primero, que tiene un color oscuro, café,
y que tiene diferentes trabéculas en su conformación, como que se las divide en diferentes estratos o capas. Y justamente esas trabéculas permiten establecer 3 niveles, entre comillas, de corteza ahí, o de estratos. Una es la zona glomerular, la más externa, luego está la fascicular, y luego la reticular, la más interna, pegada a la médula de la glándula suprarrenal. Y tiene esos estratos porque tienen diferentes funciones, jóvenes. Funciones diferentes y también elaborar sustancias diferentes a la médula. ¿Y la médula por qué se caracteriza? Porque tiene una coloración blanquecina, de consistencia blanda y que se tiñe de rojo así cuando hay la participación del yodo. Ahora, desde el punto de vista secretor, esta zona se caracteriza por elaborar que generalmente mineralocorticoides y glucocorticoides, pero específicamente la más externa, la zona glomerular, elabora aldosterona. La que sigue, la que está intermedia, la zona fascicular, que elabora el cortisol. Y la capa más interna es la que va a elaborar los andrógenos, incluido aquí la testosterona. Mientras que desde el punto de vista secretor, la porción medular que se deriva del ectodermo, que elabora adrenalina. Por eso se dice, ¿no?, que en los deportes de riesgo, esta es la glándula que trabaja. Entonces, y esta porción fundamentalmente está relacionada con el sistema nervioso vegetativo, su componente simpático. Entonces, este es el que trabaja cuando vivimos en situaciones de estrés y que también participa fundamentalmente en la contracción de los vasos sanguíneos. Entonces, esa es la configuración interna. La cortical o corteza y la medular. La gran diferencia, la cortical deriva embriológicamente del mesodermo, la medular del ectodermo. La cortical tiene 3 estratos para la elaboración de diferentes sustancias mineral o glucocorticoides, mientras que la medular solamente es la elaboración de adrenalina o noradrenalina, que es un neurotransmisor. Ahora, ¿cómo es la irrigación? Y la irrigación yo creo que ya ustedes deben saberla perfectamente bien porque ya hemos hecho estos sistemas vasculares. Alguien que voluntariamente nos lo quiera recordar, bueno, pero avancemos rápidamente porque el tiempo nos está ganando. Tiene 3 arterias, capsular superior, media e inferior. La superior dependiente de las diafragmáticas inferiores, la media directamente de la aorta y la inferior de la arteria renal. La inervación es a expensas del filetes del ganglio celíaco y de los nervios esplácnicos. Ahí nacen los filetes. Y la inervación también varía, jóvenes, dependiendo si es zona cortical o zona medular. Que fibras pegan, y que hay posganglionares. Algunas enfermedades o alteraciones producto del mal trabajo de esta glándula, pues ahí la tenemos, el síndrome de Cushing. Cómo se manifiesta el síndrome de Cushing, cómo reconocerlo en la persona que tiene esta alteración. La enfermedad de Addison es producto del mal funcionamiento también de esta glándula. Igual, jóvenes, ya solo revisan con calma ustedes porque no es tema específico del curso, sino que les los pongo ahí para que ustedes no se olviden. Y la última glándula en revisar, jóvenes, es esta glándula que está acá. La hipófisis o epífisis, esta es la hipófisis anterior y esta es posterior. Entonces, esta se ubica en el diencéfalo, específicamente en un surco que hay a este nivel, en medio de una superficie que se llama la lámina cuadrigémina. Y que tiene
Está unido al tálamo por sustancia blanca, que son la comisura de las avenoides y después con la comisura posterior. Es como hacen esto, un pedículo donde se implanta esta glándula pineal o epífisis. Dimensiones de esta glándula: longitud de 7 a 10 milímetros, un diámetro transverso de 5 a 7 y un peso apenas de 25 gramos. La forma tiene una forma piriforme, y si es piriforme tiene una base y un cuerpo. Y las funciones de esta glándula, jóvenes, las funciones de esta glándula. Esta es la glándula, jóvenes. Entonces, esta es la parte más posterior de ambos tálamos y esta es parte de la cavidad del tercer ventrículo. Estamos en la región posterior de lo que son la configuración diencefálica. Entonces, son los collículos superiores y collículos inferiores. Por eso es que se llama la lámina cuadrigémina. Y este es el surco intermedio donde se implanta esta glándula y aquí están las comisuras que constituyen el pedículo. Por eso es que se le considera como si fuese un quinto collículo. Se le considera, digo, para efectos de recordar. Entonces, esta glándula lo que hace es participa marcadamente en la regulación o función inhibitoria del desarrollo de los genitales en la etapa de la pubertad. Entonces, por eso es que fundamentalmente tiene una función inhibitoria. Por eso es que se dice que cuando hay alteraciones en el funcionamiento regulatorio de esta glándula, se produce un crecimiento exagerado de los genitales externos. Otra función que tiene por lo que produce esta glándula es elaborar la melatonina, que tiene que ver con el ritmo circadiano, y que tiene que ver también con las fases de depresión e insomnio. Otra de las sustancias que elabora es la dimetiltriptonina, que es un neurotransmisor, y esto tiene que ver con la explicación de los sueños oníricos. Y también se comenta que, aunque no es muy aceptado, jóvenes, de que esta glándula participa en la regulación de la circulación del líquido cefalorraquídeo. La primera sí es bien estudiada, igual que la segunda, pero la tercera aún está en interrogante. Entonces, hay capítulos amplios de pineal, jóvenes, ya ustedes lo revisan con calma. Y finalmente, después, en los textos consideran órganos conformantes o anexos al sistema endocrino, que son los órganos paraganglionares. Y si son paraganglionares, tiene estructuras similares a lo que es glándulas endocrinas, fundamentalmente a lo que es la médula suprarrenal. Y ahí estamos los ganglios timpánicos, obvio si el nombre lo dice así, es en el hoyo medio. El ganglio o el paraganglio carotídeo, que está a nivel de la bifurcación de la carótida primitiva. Tiene una alta vascularización e inervación, tiene que ver con lo que es la regulación de la presión arterial. El paraganglio abdominal, ubicado a nivel de L12. La glándula coxígea, que está al finalizar la arteria sacra media, y el paraganglio cardíaco, ubicado esto a nivel de lo que es la aorta ascendente. Esa es la revisión, jóvenes, de sistema endocrino, clase inicial de la segunda unidad. Entonces, las siguientes clases, jóvenes, ya todo es sistema nervioso.